mañana con 40, casi 41 minutos. Vuelve la filosofía. Habíamos tenido un lapso, un tiempo que no salió, porque la filosofía está en el aire. ¿Y para qué nos sirve? Hay cosas más importantes. Y hay cosas más importantes como el retiro. Ya lo escuché usted, le doy la bienvenida al sociólogo Javier Ruiz. ¿Cómo está, Javier? Buen día, gusto de verte, de saludarte. Igualmente, aquí estamos. Oye, cuando hiciste el corte, yo había entrado a la plataforma y dijiste, no se vaya, ya volvemos. Y me hiciste acordar de una anécdota que Natalia ya es casi institucional, de un locutor que estaba vivo, no voy a decir su nombre, que decía, no se vaya, decía, y no se vaya, ya volvemos. Y entonces le dijeron que no diga se vaya porque estaba mal dicho, sino que diga no se vaya, ya volvemos. Entonces a la próxima dijo no se vaya, ya venemos. Mira, esa es como la que también es de Natalia, la 102 dadores de sangre. Esa es otra, claro. Dos. Faltó la tilde. O esa que decía el mensaje del campo, el mensaje era por lo que sabes ya salió protestado. No hay nada más que salga protestado. Nada más por lo que sabes. Por lo que sabes ya salió protestado. Hemos hablado de filosofía antigua, tradicional, la típica filosofía que nos van enseñando en los colegios y que uno se olvida seguramente, o la gran mayoría, hay otros que siguen obviamente porque les interesa el tema, pero la gran mayoría no. Y generalmente hablamos de filósofos antiguos desde que partió este bloque. Hoy día vamos a hablar, y yo digo extrañamente porque pocas veces se habla de filósofos contemporáneos de hoy en día, que estén vivos, que estén que estén activos, que estén sacando libros cada, no sé, 4 o 5 meses. El caso de Byung-Chul Han, que lo vemos en pantalla en estos momentos, es un filósofo que nació en Seúl, en Corea del Sur, después se estableció en Alemania. Hoy día las entrevistas que se le hacen a Byung-Chul Han tienen que ser solamente por correo, solamente por alemán. Es bastante especial. ¿Quién es este coreano-alemán que se habla junto a Zizek? Yo diría que son los dos filósofos contemporáneos más famosos, por decirlo de alguna manera, hoy en día, Javier. Sí, están absolutamente de moda. Y Byung-Chul Han era un chico que no le iba muy bien en filosofía, ni le iba muy bien en matemáticas, no le iba muy bien en los estudios. ¿Ya? Su papá quería que fuera mecánico, que siguiera la carrera de él, y no tampoco le gustaba la mecánica, así que un día pescó sus cosas y se fue. Y llegó a Alemania sin saber ni siquiera estudiar filosofía. Llegó a Alemania porque llegó a Alemania, le tocó el azar, y no sabía nada de alemán, no sabía qué quería estudiar, no sabía nada. De pronto se encontró con la universidad y de pronto se encontró con la filosofía, y hoy día es un filósofo de los buenos, de los profundos, digamos, está de moda. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y claro, y en su forma de ser, él, en esto de no aceptar entrevistas, de algún modo ya está mostrando su mirada respecto al mundo que vivimos. ¿Y qué es lo más importante que plantea, o cuáles son algunos de los puntos importantes que plantea Chul Han? Yo diría básicamente que todos estos discursos de la llamada posmodernidad, ¿no? Estos discursos, o de la modernidad tardía, como él le llama, el siglo XXI es un siglo en el cual las personas suponen de que tenemos más libertad que nunca, que podemos ser autónomos y autodeterminarnos. Parece que el siglo XXI nos muestra la posibilidad de autoconstruirnos casi de manera absoluta, en el sentido de querer ser lo que queremos ser, de que ese deseo se puede expresar en este mundo del siglo XXI, de la tecnología, de la democratización de la información, etcétera. Y él dice, eso no es tan así. Ahí está el filósofo, o sea, eso no es tan así. Dice, hay nuevas formas de dominación, hay nuevas formas de esclavitud más sutiles que las antiguas, que las clásicas del capitalismo. Es un filósofo crítico del capitalismo, de algún modo en ese sentido es heredero de la herencia de Marx, que fue el primer crítico del capitalismo, que elabora una teoría crítica al capitalismo, pero también es un seguidor de Heidegger, el filósofo que más influyó en el siglo XX y aún hoy día todavía no ha sido superado. Es un clásico. Entonces es muy interesante cómo él
digamos, toma a los filósofos que estudió y va construyendo su propia visión del mundo. Una visión ligada a algunas frases uno escuchaba. Además, yo sé que tú estuviste leyendo al coreano alemán en las últimas semanas. ¿Sí? ¿Qué es lo que te llamó más la atención? ¿Te encontraste con algo que no te esperabas encontrarte? Sí, esta idea de la autoexplotación, ¿no? Que yo te la contaba, que es como él la ejemplifica en el mito del Prometeo encadenado. Sí. Es un mito griego antiguo. Él toma ese mito y muestra a través de ese mito lo que está ocurriendo en la actualidad con nosotros actualmente. Y es la idea de Prometeo es un titán, un hijo de un dios con un ser humano. Es inmortal, no puede morir. Y le roba a Zeus el fuego, que sería en términos metafóricos el conocimiento, y se lo entrega a los hombres, a los seres humanos. Y por eso es castigado por Zeus a estar eternamente encadenado en una piedra, y un águila le come eternamente el hígado. Entonces, como él es titán, el hígado se regenera y el águila se lo come. Y eso es eterno, es un sufrimiento eterno. Y lo que dice Byung-Chul Han en esa imagen, lo que está expresado es el hombre del mundo moderno, de la modernidad tardía. El águila vendría siendo, o el buitre, vendría siendo nosotros mismos en una autoexplotación. En una constante autoexplotación, dice él, que ya no se necesita al amo o al patrón externo que te decía debes hacer esto, sino que eso ya no se requiere, y ese patrón está en nosotros mismos, ese amo está en nosotros mismos nos autoimponemos el deber de rendir. ¿Y por qué lo autoimponemos? Porque esto lo habíamos conversado de otros filósofos hace un tiempo, respecto de también la voluntad de hacer, de poder también. Se me vino a la mente al tiro cuando tú me dices la autoexplotación, porque finalmente ya no necesitamos a alguien que esté, voy a hacer una analogía, con un látigo atrás diciendo tienes que levantarte a tal hora, tienes que cumplir con esto, aquí, esto todos los días, sino que finalmente el hombre, también se me viene a la mente el tema de los emprendedores. Me autoexploto, estoy todo el día tratando para conseguir ¿qué? Una meta también. Una meta. A veces ni siquiera se sabe cuál es la meta, en el camino se olvida, porque lo que él dice que, bueno, el ser humano no es un ser, si bien es un ser para el trabajo, pero es un ser para muchas cosas, ¿no? Somos multidimensionales. Pero lo que ocurre en el mundo moderno es que el trabajo lo domina todo, y el trabajo como rendimiento exhaustivo. Se trata de rendir, se trata de trabajar, se trata de cumplir, y eso domina la esfera del individuo. Eso es básicamente lo que dice Byung-Chul Han. Entonces, es muy crítico en la forma de estar en este mundo, de cómo estamos hoy día en este mundo. Habla de la sociedad de los locos, de los cansados, ¿no? Como tú bien decías, de la autoexplotación, pero plantea... me llama mucho la atención de algo que conversamos el otro día, que Javier me contaba de la información, de la gran cantidad de sobreinformación que hay en el mundo y en las redes, básicamente, pero él plantea también algunas alternativas como para no afectarse en este tipo de mundo que estamos viviendo, ¿no? Sí, plantea varias alternativas, pero antes hay que ahondar, digamos, en el diagnóstico que él hace de la realidad que vivimos. Bueno, esta cosa de la autoexplotación y el excesivo rendimiento de las personas tiene que ver con la época que vivimos también, que él la llama la época neuronal, la sociedad neuronal. Y antes, a la sociedad que había antes, un amigo filósofo me dice que Byung-Chul Han es demasiado adjetivista, habla de un tipo de sociedad y luego... Bueno, pero en general los filósofos hacen eso, ¿no? Utilizan metáforas para poder explicar la realidad. La sociedad que vivíamos anteriormente en el siglo XX era la sociedad disciplinaria, o también la llaman la sociedad viral, es decir, la sociedad del otro extraño, ¿no? Todo el tiempo de la Guerra Fría, de las ideologías, la pugna entre los sistemas socialistas y los sistemas capitalistas, la época de la Guerra Fría, el otro como un extraño, pero como un extraño enemigo, al que había que eventualmente neutralizar, liquidar, matar, ¿no? Esa era la época que vivimos durante todo el siglo XX, eso efectivamente fue así. Y él dice que estamos ante un cambio de paradigma de una sociedad viral, una sociedad disciplinaria en la que
en la sociedad disciplinaria las instituciones fundamentales eran los hospitales, las psiquiatrías, las cárceles, las escuelas, los cuarteles, las fábricas, es decir, todas aquellas instituciones que disciplinan al individuo, que le dicen, debes hacer esto. Y estamos desplazándonos entonces hacia una sociedad que él la llama neuronal, o la sociedad del rendimiento también. En esta sociedad del rendimiento, las instituciones que empiezan a cobrar vigor, y son las más importantes, son los gimnasios, rendimiento, estar en forma físicamente, tener buena salud, los edificios de oficinas, la gran mayoría de los edificios son edificios de oficina, donde se trabaja, donde se rinde, los bancos muy, muy importantes, más que nunca, los aviones que nos permiten trasladarnos rápidamente entre un lugar y otro, los centros comerciales, que son hoy día las grandes catedrales del consumo, los laboratorios de genética, hoy día más que nunca se ha visto con la pandemia la importancia de los laboratorios. Es decir, si no existiera el laboratorio de genética, la posibilidad de la vacuna también sería algo que está fuera del alcance. Sí, cero. El motivo de estas enfermedades, dice en una parte de uno de los textos acá del filósofo, se debe al exceso de positividad, que lo habías dicho tú, Javier, es decir, la libertad de poder hacer lo que uno quiera. Esta es la consecuencia de la libertad de poder hacer lo que uno quiera. La desaparición de lo viral implica la desaparición de la otra edad. Lo que ataca al hombre no viene del exterior, sino de su interior. Claro. Y ocupo una palabra que me llamó mucho la atención, y que es de los fierreros, ¿no? Sobrecalentamiento. Habla de, a lo largo de este capítulo se va desarrollando de manera sencilla la idea de la violencia y la positividad, que dice Javier, que se traduce en la violencia neuronal, violencia saturativa o exhaustiva, y como consecuencia de ella, en la modernidad tardía, el hombre padece un sobrecalentamiento del yo. Sí. Ahí vuelve a esta idea del yo, el sobrecalentamiento del yo es la autoexigencia. Pues ahí vuelve la idea de la autoexigencia. Nos autoexigimos permanentemente. Nos levantamos temprano, vamos al trabajo, llevamos a nuestros niños al colegio. Generalmente ya no comemos en la casa. Punta Arenas, en ese sentido, todavía es un poco distinto. El ritmo acá no es del frenesí que dibuja Byung-Chul Han. Él está viendo las sociedades europeas, las hiperdesarrolladas, ¿no? Que también se ven en grandes ciudades como Santiago, evidentemente. En las provincias, el panorama que él dibuja no se ve tanto, pero se ve. O sea, nosotros, si bien todavía tenemos una lentitud, que después cuando, a propósito de lo que tú decías de cuáles son los remedios, plantea que ese es uno de los remedios, hacerse lento. La sociedad que vivimos actualmente es una sociedad del frenesí, es una sociedad del rendimiento, es una sociedad donde no se puede parar. Hay que permanentemente estar activo. Hay que permanentemente rendir, hay que permanentemente comunicar, hay que permanentemente producir, la sociedad del rendimiento. Y eso inflama, calienta el yo, ¿no es cierto? Porque es inhumano autoexigirse permanentemente de ese modo, sin tener ninguna otra dimensión que desarrollar. El ocio es negado, el aburrimiento es negado, no nos podemos aburrir. Si nos aburrimos tenemos que ver algo, no le damos posibilidad ninguna al aburrimiento en nuestras vidas, y el aburrimiento es vital. O sea, solo del aburrimiento pueden hacer la posibilidad de observar, solo del aburrimiento pueden hacer la posibilidad de reflexionar. Habla de la pedagogía de mirar, ¿no? Y claro, es fundamental. Ahí aparece su origen oriental, ¿no? La filosofía, la contemplación. La filosofía zen es básicamente contemplación. No, es muy interesante en muchos aspectos. Y otro aspecto que a mí me llamó mucho la atención es esto de la transparencia, porque para que todo esto funcione, para que esta sociedad neuronal llena de personas enfermas de depresión, cansadas, agobiadas de tanto rendir, porque ese es finalmente el resultado, ¿no? O sea, puedes tener éxito si quieres ser médico en este mundo en que aparentemente la libertad es total y puedes cumplir tus deseos, puedes llegar a ser ingeniero, o físico, o filósofo, como tú lo quieras, claro. Pero todo eso cansa, ¿no? Todo eso agobia, porque son demasiadas exigencias para llegar a hacer algo, y siempre el objetivo es llegar a hacer algo. A diferencia de Nietzsche, que dice, supérate a ti mismo, Nietzsche no está diciendo, sé el mejor, o sé el mejor en esto, o sé el mejor en esto otro. El supérate a ti mismo es una cuestión más bien espiritual, ¿no? Sí. No tiene que ver con una superación para llegar a ser el mejor de. Y la sociedad actual nos pide ser
el mejor periodista, el mejor sociólogo, el mejor filósofo, el mejor astronauta, siempre el mejor. Y eso nos agobia, eso nos cansa y nos enferma, porque es una parte de la vida del ser humano, ¿no? Así es, y eso nos lleva a la sociedad del cansancio que hablaba Javier también. A la sociedad del cansancio. Ahora, el sujeto busca no rendirse eternamente, nunca. Infinitamente busca no rendirse. Obviamente, nunca. Bueno, él dice que estamos llegando a una etapa donde ya no es que nos rindamos, sino que estamos exhaustos, sobrecalentados, ¿no? Sobrecalentados, sí. Y por eso esta sociedad la llama neuronal, porque una vez que tú te sobrecalientas, te agobias y te cansas, te enfermas, ¿no? Te enfermas. Habla del agotamiento del alma, ¿no? Sí, un agotamiento del espíritu. El ser humano no puede ser reducido solo a la dimensión del trabajo. El trabajo es una dimensión del ser humano y básicamente, en términos de realidad, es instrumental. El trabajo no es un fin, no puede ser un fin. Y se le ha puesto como un fin, ¿no? Tú recuerdas que ya no tanto, pero un tiempo estaba de moda, incluso decirlo entre comillas, oye, hoy día he hecho tantas cosas, hoy día lavé la loza, hoy día hice esto, hice esto otro, llevé a los chicos, hoy día rendí en el trabajo, hoy día hice el mejor informe, soy trabajólico. Y ser trabajólico se consideraba, no sé si todavía tanto, pero durante mucho tiempo estuvo de moda como un valor. Sí, muy respetado, ¿no? Ese sí que es trabajólico. Ese trabajólico, ese rinde. Pero en realidad esa persona es la que está más encadenada, ¿no? Porque la persona que solamente trabaja no hace otra cosa que trabajar. Su vida se convierte en una cuestión bastante pobre, porque el espíritu humano es mucho más que trabajo. El trabajo es una acción instrumental para poder reproducirnos, para poder alimentarnos, vestirnos, darle a los que nos rodean, a nuestros seres queridos, pero es básicamente eso. Claro que en estos tiempos se ha hecho más difícil, ¿no? No es tan fácil. Sí. Pero aún así, digamos, el sistema te coacciona básicamente a rendir. Ahora bien, a lo que iba, para que esta sociedad del rendimiento funcione, se requiere que todo sea igual. No puede existir lo otro, lo extraño. Porque lo extraño vendría siendo como... Lo transparente, ¿no? La transparencia que hablábamos el otro día. No. Sí, es muy parecido. ¿Tú recuerdas cuando en la tele no había... El camino era de tierra y duraba como 8 horas, 10 horas sí. De allá? El camino estaba lleno de lo otro extraño, ¿no? Había piedras, ripios, hoyo, eventualmente podía pinchar. Esa es la sociedad en la cual reina lo otro extraño, ¿no? Pero una vez que colgamos pavimento en ambas franjas, porque igual eso demoró, ya entonces es mucho más fácil transitar, se hace expedito. Bueno, la idea de lo igual, del reino del igual o del infierno del igual, es básicamente reducir la realidad en que vivimos a un pavimento, ¿no? A que todo sea igual. Y por tanto lo otro, lo extraño, lo que somos, cada uno de nosotros es un otro extraño, no se permite. Entonces tenemos que estandarizarnos, tenemos que mostrarnos como iguales, como otro igual, para que pueda funcionar la sociedad del rendimiento, la hipercomunicación, la hiperproducción. Ese es el gran... por eso le dice el infierno de lo igual. El infierno de lo igual, sí. Dice que eso ocurre por la coacción de la transparencia. A contrario censo de lo que muchos creen y que hoy día es, digamos, el gran reclamo, el reclamo de la transparencia de la política, de la economía, de los negocios. Lo que dice Michel Hart, el fenómeno es de mayor envergadura. Es más bien una coacción del sistema a igualarnos y permitir que exista el proceder del rendimiento, donde el trabajo se instala como un objetivo fundamental que disminuye, iguala al individuo y los disminuye en sus potencialidades. No hay ninguna salida en este sistema, dice, es imposible. Pero si él tira unos tips de cómo salirse o quedarse... Al final él dice que, bueno, una cosa sería, no propone una revolución, a diferencia del marxismo clásico, no dice que hay que destruir el sistema, sino que lo que dice es que hay que tomar distancia al sistema. Sí. El sistema va a seguir funcionando sin nosotros, y con nosotros funciona más todavía. Entonces, salirse del sistema significa salirse de estas lógicas de dominación. Entonces hay que hacerse lento, no hay que llegar... hay que hacerse el menso. Hay que hacerse el idiota, ¿no? Un poco idiota. El huevón. Sí. De modo de vivir una vida distinta. Hay que aburrirse, hay que darle espacio al aburrimiento, hay que permitir que el otro extraño que somos salga también hacia afuera, no transar con
con la coacción por la igualación, en estos tiempos dice no es posible el amor, porque el amor es básicamente el descubrimiento del otro, ¿no? Del otro extraño, es la apertura hacia el otro extraño, es el encuentro, el descubrimiento. Y si te enamoras eres parte del sistema nuevamente. No es posible el amor, no es posible el amor, lo que ocurre básicamente es la pornografía, dice, es la dominación del otro en que yo intento verme en el otro a mí mismo, el narcisismo. Eso es lo que hoy día se llama amor. Y la imagen directa, no la pornografía, no se refiere a la pornografía sexual, sino que la pornografía como la imagen directa, ¿no? Básicamente es eso. El sexo como deporte, el sexo como salud, las relaciones intercambiables, desechables, etcétera. El temor a arriesgarse a encontrar en el otro, el temor a sufrir, volviendo al siglo V, lo que planteaba Heráclito, existe la dualidad, son dos siempre. No queremos la parte oscura de la dualidad, no queremos la tristeza, no queremos el enojo, no queremos la rabia, porque esos son sentimientos de la otredad negativa. Lo negativo no, solo lo positivo. Y ahí entonces hay un problema, dice, porque la dualidad tiene dos aspectos. Si no vivimos el dolor, si no vivimos la rabia, si no vivimos lo otro extraño, no estamos viviendo. Estamos viviendo una parte de la dualidad, sí, la que el sistema nos pide para poder funcionar. Sí, me gustó. ¿Te gustó el coreano alemán o no? Muy bueno, muy bueno. Sí, muy actual. No se necesita dar ejemplos porque están hablando de cosas muy concretas. Sí. Me tengo que ir al corte, pasó volando el bloque y con mucho éxito, mucha gente enganchada. Habla de que, porque Zizek dice el capitalismo, este es el fin, lo que estamos viviendo es la demostración del fin del sistema como lo conocemos. Y el norcoreano Jung-Chul Han dice, está stand-by y viene más fuerte, ¿no? Sí se decía que, porque ambos están claros como filósofos que los sistemas sociales, políticos, económicos se sustentan en lo que las personas desean, ¿no? En lo que las personas quieren. Mi perra que está ladrando ahí. Yo la conozco. Se nos fue el filósofo. Váyase para afuera, sáquela, quiere salir a tomar aire. Quiere salir a tomar aire, hay que tratarla como ser humano, porque si no, se sienten los animales en este mundo que vivimos. Bueno, muy, muy interesante Byung-Chul Han respecto a muchas cosas. Se me fue la idea de lo último que estábamos... Sí, es que me tengo que... Pero respecto del sistema que vivimos, dice, está stand-by, no es que se haya terminado esto. Claro, él dice que en el fondo, si hay capitalismo es porque las personas quieren capitalismo. Y si hay otra cosa es porque las personas quieren otra cosa. Y dice que el egoísmo, que es la base del capitalismo, no va a acabar. Es más, con la pandemia se va a reforzar el egoísmo porque las personas se encierran en sí mismas, no buscan lazos comunitarios, al contrario de lo que decía Cise, que era una oportunidad para recuperar lo comunitario y finalmente derrotar al capitalismo, ¿no? En el corazón del capitalismo. Jung Han dice que no es posible, dice. Y parece que tiene razón, ¿no? Parece que va ganando Byung-Chul Han. Veremos. Un abrazo, Javier Ruiz. La filosofía está en el aire con el sociólogo Javier Ruiz. Que esté muy bien, ¿eh? Pausa, ya venimos. Para los que sueñan con retornar, para los que sueñan a retornar.